Bueno, las imágenes que llegaron desde Venezuela son difíciles definitivamente de olvidar. Edificios colapsados, familias buscando a sus seres queridos, miles de personas intentando entender cómo en menos de un minuto la vida puede cambiar para siempre. Cada vez que ocurre un gran terremoto aparece también otra sacudida, la de preguntas. ¿Puede repetirse en otro país? Además, este fue un terremoto doble en cuestión de 39 segundos, que es terrible. ¿Tiene relación con lo que ocurre en nuestro país? Tenemos que pensar en eso también. Se activó el cinturón de fuego del Pacífico. Hoy queremos separar los hechos de los mitos y entender qué dice realmente la ciencia. Por eso esta tarde está con nosotros una experta, Carolina Bernal, ingeniera geóloga con una experiencia, una hoja de vida espectacular. Así es que le doy la bienvenida, Carolina. Bienvenida, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Buenas tardes, muchas gracias la entrevista y primero que nada, así es, hay que mandarles un abrazo solidario gigantesco a nuestros hermanos venezolanos porque lo que están viviendo es muy, muy duro. Así es, definitivamente siguen buscando y es increíble. Ha aparecido de todas maneras después de tantos días todavía gente a la que han podido salvar, gente con vida, que eso a uno le emociona muchas veces, pero también da mucha tristeza lo que les espera, la vida que viene, ¿cierto? Entonces, es muy triste. Ahora, Carolina, Venezuela no forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, ¿cierto? No, sí, claro que ¿sí? Forma parte. Así es, nosotros tenemos ahí la placa del Caribe que está chocándose con la placa sudamericana y entonces todo esto está conectado pues a la actividad normal de la Tierra. Ok, sí, esta interacción existe entre la placa del Caribe y la placa sudamericana también, ¿cierto? En Así es. temas de fallas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es? Empecemos hablando de qué es un terremoto. Creo que es importante eso. Ya, bueno, primero contarles, ¿no? Vamos a contarles un poco del contexto. Pero, perdón, yo tengo como Carolina Bernal y ahí veo Isabel. ¿Es Isabel sí. Carolina o Carolina Isabel? Isabel Carolina. Ok. Entonces, Isabel, de aquí en adelante. Isabel, bueno, contarles pues que nosotros lo que tenemos ahí es un límite entre dos placas, ¿no? Entonces ahí van a estar interaccionando estas placas y hay diferentes maneras, hay 3 límites que pueden darse. El que nosotros tenemos aquí es el de subducción, que es una placa, que es la placa de Nazca, se mete debajo de la sudamericana. Okay. En el caso de Venezuela es distinto porque están moviéndose y se llaman fallas de desgarre, únicamente se mueven la una versus la otra. Okay. Pero es parte del cinturón de fuego. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un terremoto? Como le digo, aquí hay una interacción, digamos que mis manos son las placas, hay una interacción, pero estamos hablando de cosas que pasan en el subsuelo, ¿no? No estamos hablando de las cosas que nosotros vemos, lo que sucede aquí en la superficie, ¿no? Entonces, son masas de roca que se mueven, que están moviéndose, entonces acumulan durante cientos de años, decenas de años, centenas de años, una energía que en un momento dado tiene que romperse. Y al momento de liberar esta energía es cuando se producen los sismos terremotos. Perdón que interrumpa, esa energía, ¿qué es? ¿Por qué? Hay que pensemos en la Tierra, ¿no? En el gran globo terrestre. Okay. Sí, el gran globo terrestre está, la corteza o la piel de la Tierra está dividida como en piezas de un rompecabezas. Y esas son las placas. Sí, que se han estado moviendo desde que la Tierra es Tierra, ¿no? Han estado millones de años, miles de millones de años moviéndose, reconfigurándose. Y gracias a eso es que estamos nosotros aquí, gracias a esta dinámica y que va a continuar, ¿sí? Entonces, este movimiento perpetuo de las placas es el que ocasiona estas fricciones entre las placas que van a terminar por liberar esta gran energía.
Ahí es cuando se produce definitivamente esto. Ahora, en Venezuela hubo 2 terremotos seguidos en cuestión de 39 segundos prácticamente. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que se está estudiando ahorita. Hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, los que están investigando estos temas. Y en Venezuela, le contaré que en Venezuela tenemos o teníamos, no sé, una organización muy, muy importante que es FUNVISIS, que es la Fundación Venezolana para la Investigación Sismológica. Y ellos son realmente gente muy, muy preparada. El problema fue que en los últimos años hubo mucha fuga de cerebros, ¿no? Entonces como que se fue desmantelando, porque es necesario. ¿Usted cómo controla esto? Controla con diferentes, en diferentes sitios va a poner receptores para ir monitoreando. Todas las estaciones sísmicas se perdieron, ¿no? En estos años de abandono. Afortunadamente, sí. Y eso es años de estar monitoreando, porque nosotros sabemos que todos estos países tienen una gran amenaza sísmica, ¿no? O sea, no es cuestión de decir, ¿será que nos llega un terremoto? No, es cuestión de decir, estamos preparados para estos terremotos que van a venir en cuestión de años, pero van a llegar. Y hay que estar. Aquí pasó, ¿no? Aquí en Ecuador pasó. Ha pasado muchas veces. Exacto. ¿Sí? Tenemos el del 2016, el más reciente, que destruyó la costa, pero tenemos el de 1987 que destruyó en cambio el oleoducto ecuatoriano, y producto de eso no exportamos petróleo durante 6 meses. Ese fue una puñalada certera a la economía. Sí, sí, definitivamente lo que usted dice es cierto. ¿Cómo estamos preparados? Y además yo creo que es una responsabilidad de autoridades, es una responsabilidad de la academia. También yo creo que hacer campañas para que sepamos exactamente qué hacer, cómo prepararnos, porque como bien usted dice, no estamos exentos de esto y cualquier momento puede suceder, pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo evitamos que eso acabe con tantas vidas? Bueno, hay varias maneras. Bueno, decirle que sí, el Instituto Geofísico siempre está trabajando estos temas, ¿no? Además, se hace mucha difusión científica desde ahí, pero sí es necesario que desde el gobierno se dé apertura para que se concientice a la gente, a los más jóvenes, ¿no? Que son los que están con la mente más abierta y pueden ser difusores de estas ideas, ¿no? Entonces sí es muy importante la educación. Pero otra cosa que es muy importante es que la pérdida de vidas no es el terremoto, es las malas construcciones que se tienen, ¿no? Es la corrupción, porque existen normas, existen normas en Venezuela, existen normas en el Ecuador, pero aún así los edificios se siguen cayendo. ¿Por qué? Porque no se respetan estas normas. Y tenemos ahí nuestra espada de Damocles, que nosotros mismos, al aupar este tipo de actos corruptos, estamos poniendo en riesgo nuestras vidas, ¿no? Así es, y se ve, esas tomas aéreas de La Guaira son verdaderamente espantosas. Se cayeron tantas edificaciones, pero como un castillo de naipes, ¿cierto? Y está, pero barrido. ¿Y eso qué pasa? Que esas edificaciones definitivamente yo digo que fueron hechas con goma, nada más. Claro, ahora lo que cabe es que los expertos, los ingenieros civiles expertos hagan una revisión de estas edificaciones, y claro, ahí se ven la calidad de los materiales, porque eso es los desastres estos desnudan, ¿no? nuestras falencias, cómo se construyó. Y hay que tomar en cuenta otra cosa que no se habla, ¿no? Esta zona ha sido una zona que en 1999 ya experimentó otro desastre muy grave, que fue el desastre de Vargas. Así es. Y eso es lo que mostró el desastre de Vargas, es que la gente estaba construyendo sobre los depósitos de los ríos, que se llaman los abanicos, ¿no? Y le diré que
nosotros en el Ecuador no estamos muy lejos de este tema, ¿no? O sea, también hay que pensar dónde estamos construyendo, dónde estamos viviendo. Los ecuatorianos conocemos realmente nuestro país, respetamos las normas que existen. Antes de construir cualquier cosa, uno debe estar muy seguro del medio donde va a implantar la obra, cuáles son las amenazas que nos presentan. Y aquí en el Ecuador tenemos múltiples amenazas, ¿no? Tenemos sismos, tenemos volcanes, tenemos deslizamientos, tenemos inundaciones, tenemos erosiones de los ríos. Entonces, como técnico, yo que he trabajado mucho tiempo en esto del tema del riesgo, es decir, que lo primero que se tiene que hacer es, antes de pensar en construir, conocer muy bien el terreno y hacer un diseñar la estudio de obra. suelo, que es tan importante. Claro, y en función de eso, diseñar la obra, no tener la obra y implantar en el medio sin saber, ¿no? Sí. Ahora, después de un terremoto tan importante y tan desastroso, aparecen muchos mensajes, porque además yo hace un momento con la invitada anterior hablábamos de la importancia que tienen estas herramientas tecnológicas, las redes sociales, todo lo que nos ha traído la tecnología, ¿cierto? Pero desafortunadamente también pueden ser peligrosas y aparecen muchos mensajes en redes sociales asegurando que se activó el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Tiene algún fundamento científico esa afirmación? Bueno, primero que nada, decir que en las redes sociales podemos encontrar desde las más grandes mentiras hasta las más grandes verdades. Totalmente. Entonces, confiarnos en el tipo de información de las redes sociales no es no se debería hacer, no es lo responsable, no siempre se debe ir hacia las fuentes técnicas primarias, la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Ecuador, el Instituto Geofísico, ¿sí? Ahora, que se haya activado el cinturón de fuego del Pacífico no es, o sea, es como decir todo y nada, porque el cinturón de fuego del Pacífico siempre ha estado activo. Ok. O sea, no es que de repente volvió, no es así. Eso es algo que siempre está en actividad, porque las placas tectónicas, que son los motores que están moviendo esto de aquí, siempre están en movimiento. Y siempre, todo el tiempo, como le digo, no es de decir cuándo viene el siguiente sismo, porque va a llegar. Hay que estar preparados únicamente para este tema, ¿sí? No se puede saber cuándo, ¿cierto? No se va a saber cuándo, jamás. No se ha logrado hasta ahora, pese a que sí hay investigaciones, pero hasta ahora no hay ninguna manera de predecir los terremotos. Isabel, el día del terremoto en Venezuela, también hubo terremoto en otros países y en otras regiones absolutamente diferentes, Asia, en fin. ¿Por qué? ¿Hay relación lo uno con lo otro? No existe relación. En el mundo hay miles de sismos al día, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que como estamos conectados, hay tanta cantidad de información en las redes, entonces conocemos muy rápido todo lo que está pasando, pero si nosotros vemos aquí mismo en el Ecuador, siempre hay sismos. Ahora, que hay algunos que sean de una magnitud considerable como los de Venezuela, eso es una coincidencia compleja. Ahora, Ecuador definitivamente pues está ubicado, como estaba hablando, en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, ¿cierto? Directo, estamos en convivir con esa realidad, aparte ya de todo lo que ha dicho. Así es, necesitamos conocer esta realidad, estar preparados para esto, estar preparados como familias para esto, ¿sí? Porque eso es lo que uno no dimensiona. ¿Qué es lo que va a pasar cuando una desgracia como esta nos llega, ¿no? ¿Cómo nos reencontramos después de estas cosas? Es necesario tener un plan de emergencia familiar para saber a dónde nos vamos, cómo nos vamos a reencontrar, cuáles son los objetos básicos que debemos tener, dónde están las cosas importantes para evitar, incendios, cortar la luz, el agua. Son cosas que se tiene que preparar. ¿Dónde están los sitios seguros? ¿Cómo es? Esas son respuestas no respuestas, sino es un plan familiar que debe estar vigente.
Pero yo creo Sí, que hace falta mucha educación, ¿cierto? es necesario que sí nos educamos, pero mire Chile, sí, Chile es nuestro país vecino, nuestro país hermano, Sí, y ellos han logrado tener una cultura sísmica respetable, muy respetable, que ha hecho que con sismos gigantescos ellos tengan 2% de daños en los edificios. Entonces, eso podemos lograrlo, sí, pero también es cuestión de entender que vivimos en un contexto natural, de una naturaleza geodinámica que nos presenta muchos retos, ¿sí? Y que va a desnudar nuestras debilidades, la corrupción, va a desnudar nuestra falta de preparación en cualquier desafortunadamente. momento. Así que Mm. es cuestión de prepararnos. Y yo tengo fe en la educación para los más jóvenes. Sí, ahora siempre se dice, ¿no? Que cuando empieza un sismo uno debe pararse bajo el umbral de la puerta, nunca salir corriendo. O sea, detalles o mitos que uno ha escuchado toda la vida. ¿Qué hay de cierto con eso? Lo cierto y verdaderamente cierto es que para todos los desafíos que nos presenta la vida hay que respirar y mantener la calma y Sí. conocer exactamente su casa, su barrio y decir, bueno, en un momento, yo sé que vivo en Quito, que en Quito hay una falla activa que puede generar un terremoto hasta de magnitud 7. Entonces yo sé que en caso de eso, he tenido ya la conciencia con mi familia de armar este plan y decir, en el momento que empiece a temblar, yo salgo por aquí, ¿sí? El punto de encuentro donde no va a caer nada es este sitio, pero que yo tengo que salir ya preparándome, ¿sí? Porque tengo que ver que no me caigan los objetos, por dónde es el trayecto en el que voy a estar más segura, ¿sí? Y eso viene de haber conocido, de haber estudiado mi barrio, mi casa, mi ciudad, ¿sí? Ahora, claro, Es estar preparados. Y la Secretaría de Riesgos ha preparado muchas cosas junto con el Geofísico, el Instituto Geofísico. Ahora es la difusión la que nos está haciendo falta. exacto. Ahora, también la conciencia, cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip nosotros para saber que si nos advierten, si se difunde, hay que estar muy pendientes y tener un plan, como usted dice, que normalmente ¿Sabe, no sucede porque decimos, no, a mí no me va a pasar. Esa sabe que una cosa, un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención es lo que hizo el Instituto Geofísico en Baños, ¿sí? Cuando fue la erupción del Tungurahua. Ante esos, usted va a tener un montón de amenazas. Hubieron flujos piroclásticos, ¿sí? Que bajaron. Y eso es lo que destruyó Pompeya, la ciudad de Pompeya. Imagínese la gravedad Pero no hubo muertos. ¿Por qué? Porque el Instituto Geofísico había estado preparando a la población para decirle, bueno, si sucede esta cosa, usted se va acá, este es su punto seguro, usted evacúa de la siguiente manera. Y la población en Baños está preparada. Y claro, ¿no? Además ellos tienen todo su tema turístico muy importante, entonces a ellos les importa estar preparados. exacto, claro. Entonces claro que se puede lograr con el tema de los sismos también. Entonces lo que puedo decir es que a usted le preocupa más, no le preocupa tanto la naturaleza, sino la forma en que se construye, ¿cierto? Sí, porque terremotos siempre vamos a tener, pero depende de cómo hemos construido nuestros edificios, nuestras casas, para saber cuánta gente va a morir. Pero ¿usted cree que ya en el Ecuador hay verdadera conciencia de parte de los profesionales, ingenieros, arquitectos, en ese tipo de edificación, cómo debe ser hecha para que no pase lo que hemos visto en La Guaira? Le digo que hay la conciencia, sí. Hay desde la universidad, hay la preparación en estos temas, pero también hay la corrupción, ¿no? Pero mire, Quito, eso es otro ejemplo complicado, ¿no? Porque usted diga los edificios que sí van a ser construidos con normas antisísmicas, pero y la informalidad que hay para las construcciones en Quito es altísima. Y el ahorro, ¿no? No, eso cuesta mucho. Bajemos Y el ahorro. costos. Es muy informal la manera en la que se construye, entonces
es como construir nuestras tumbas en un momento dado, la tumba que será de nuestra familia. Sí, terrible. Uy, me dio escalofrío pensando en eso. Bueno, decíamos hace un momento, ¿no? Cuando empieza un sismo, ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser la reacción en esos primeros segundos? Usted bien dice la tranquilidad, la calma. Tiene que haber una persona que pueda dirigir al resto, ¿cierto? Porque hay gente muy nerviosa. Sí. Pero esos primeros segundos son fundamentales, ¿cierto? Son fundamentales. Y en ese caso, también hay que hablar de estas apps que han surgido o que tenemos ahora en los teléfonos que nos avisan con pocos segundos, ¿no? No es que están prediciendo, es que ellos ya están sintiendo el hardware del teléfono, ya está sintiendo, está recibiendo estos movimientos, entonces nos puede ayudar. Claro, ¿no? Mientras más lejos estemos del epicentro es mejor, tenemos más tiempo. Pero nos ayudan con segundos. Sí. Con segundos en los que, como le dije, es necesario mantener la calma, conocer nuestro lugar de donde estamos, ¿sí? Y cómo vamos a evacuar, por dónde vamos a evacuar, siempre intentando protegernos la cabeza, ¿sí? De las cosas que nos puedan caer. Y algo que yo me reía cuando era estudiante, porque nos decía el doctor Hugo Yepes, nos decía, es muy importante los silbatos, ¿sí? Tener unos silbatos, porque eso ayuda muchísimo cuando, bueno, Dios no quiera, pero quedamos atrapados, eso ayuda a ubicarle a la gente. Entonces hay que tener ideas de dónde. Perdóneme que le interrumpa, es que me acabo de acordar que una época, hace muchos años, se puso de moda tener un silbato colgado justamente como prevención. Incluso el silbato, nos decían, ayuda en el caso de que haya que uno camine por la calle y le vayan a robar o a asaltar, o en fin, el silbato puede ayudar. Y yo me acuerdo que a mí me regalaron un silbato precioso en una cadena lindísima. Oiga, ¿y qué se habrá hecho eso? Eso uno debería tener muy presente. Sí, o sea, él nos decía, ¿no? Cuando nos hablaba y nos decía, en unas cosas, si pasaría algo como eso, es necesario avisar que uno está atrapado, ¿no? Y los silbatos, pero lo que nos ayuda mucho ahora es la tecnología, ¿no? Tener estas apps que nos dan segundos que son vitales para... Claro. Pero conservando la calma y habiendo reconocido bien el terreno en el que estamos, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo. Es importante tener un plan para la casa, si estamos en la casa o si estamos en el trabajo, ¿no? Y claro, en la Universidad Andina Simón Bolívar estuve en una reunión hace poco y claro, ahí hicieron un simulacro de evacuación y con toda la gente y nos indicaban los sitios seguros y todas esas cosas. Y es básico no utilizar, por ejemplo, los ascensores, o sabemos todos, tenemos que bajar ordenadamente por las gradas. Por supuesto, claro, sí. Sí, aunque claro, una cosa. Saben que cuando yo viví muchos años en Colombia, y en el canal donde yo trabajé muchísimo tiempo, nos hacían cada año un simulacro, pero un simulacro real que producía miedo, y eso nos enseñó qué es lo que cómo debíamos reaccionar, cómo debíamos organizarnos. Era muy interesante. Pues sí, Isabel, yo quiero agradecerle muchísimo por haber estado esta tarde. Desafortunadamente se me acabó el tiempo, tengo que despedir, luego ya viene Bernardo Abad con su programa, entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El gusto ha sido mío. Gracias, le volveré a molestar en algún momento. Un abrazo. Con mucho gusto, que pase bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien, llegamos al final de Punto de Encuentro para estar juntos en radioonline.es, marcando nuevas tendencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros, sigan con la programación de radioonline.es. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que lleguemos a ustedes con temas de valor, y por supuesto a mi compañero Pato Sánchez. Volvemos mañana. Chao. Aquí termina Punto de Encuentro para estar juntos con Jimena Ulestia.